Si has pasado por una lección y no sabes cuál es la diferencia entre lo que es el trabajo presencial y un asesoramiento online porque te lo han ofrecido y tienes miedo, en este vídeo te voy a explicar cuáles son las diferencias, cuáles son los pros y los contras de cada uno y cuál te puede venir mejor para tu situación. Y es que este vídeo hablo desde la experiencia que he tenido porque yo he trabajado muchos años de manera presencial y estoy trabajando ahora todo de manera online. Y sí es cierto que de manera presencial hay ciertas cosas que ahora en el mundo del online he hecho en falta, pero a nivel de resultados, es decir, lo que yo quiero garantizarte son resultados. Sí he visto que un mayor porcentaje de las personas que trabajan conmigo tienen mejores resultados que cuando trabajaban conmigo de manera presencial. Y ahora te explico el por qué realmente. En la readaptación o incluso el entrenamiento de un aspecto un poquito más amplio del ejercicio físico, desde un aspecto biopsicosocial. Es decir, además de ver cómo te mueves y corregirte in situ, que eso es la parte buena del presencial, tenemos que ver cómo te afecta o ese dolor, qué parámetros a nivel conductual, a nivel psicológico o a nivel social tienes durante tu vida o tu día a día. Y esa es la primera gran diferencia, el poder controlar en el aspecto online mucho más factores que el corregirte la técnica, el contarte repeticiones o decirte haz esto o mueve el brazo de una manera o de otra. Al final una persona de manera presencial, si puede estar una hora conmigo, podemos controlar lo que pasa durante esa hora, pero a nivel logístico, porque tengo más pacientes, porque tengo más gente a la que tratar, me es muy difícil el poder controlar todo lo que hace esa persona en su día a día o en la semana o 2 semanas que pueda pasar de una sesión a otra, generando primero incertidumbre en la persona y ciertos miedos a la hora de establecer pues su recuperación, porque tenemos que entender que en un trabajo presencial solo podemos controlar lo que hace esa persona en esa hora y tenemos que entender que a nivel económico habrá muchas personas que no puedan pagar pues una sesión por día, o decir 5 sesiones a la semana por ejemplo, y que a lo mejor tenga que pagar una sesión y no vuelva hasta la siguiente sesión. Porque tenemos que entender que al final el trabajo presencial va por sesiones. Es decir, tú como paciente o como cliente estás pagando por horas. Muchas veces pues, a nivel económico no puedes pagar 20 horas a la semana para que esté contigo. A lo mejor solo te puede permitir 1 hora a la semana. Pero tenemos que entender que la semana no es solo 1 hora, que hay muchísimas horas, muchas cosas que no podemos controlar, entonces es mucho más complejo. En el trabajo online no pagas por horas, estás pagando por resultados. Y para garantizarte esos resultados necesitamos un mayor control de todo lo que haces. Cosas que con el online sí me puedo permitir por llevar ese tipo de control. Donde puedo hablar todos los días contigo, donde si te levantas por la mañana con dolor, puedo gestionar qué haces durante ese día, incluso planificarte el entrenamiento o las pautas acorde a tu disponibilidad. Es decir, no va a depender de cuántas sesiones puedes pagar, sino va a depender de cuántas sesiones puedes realmente completar. Y a la larga, por un valor más económico, que el online es más económico, puedes trabajar mucho más. Y si es cierto que quitamos esa parte presencial donde la persona se siente mucho más segura teniendo a alguien al lado donde le corrige. Pero sí es cierto que me he dado cuenta que cuando das una autonomía a la persona, esa persona es capaz de aprender mucho más rápido, de gestionar mucho mejor la carga, de gestionar mucho mejor los movimientos y que a medio y largo plazo la recuperación sea mucho mejor y mucho más eficiente. Porque lo primero que va a pasar es que no vas a cometer los errores del pasado. Vas a aprender lo suficiente como para saber cómo gestionar estos errores y que no te vuelva a lesionar. Y es que en ese sentido, por experiencia de presencial y online, me han dicho muchas más veces que con el online, a pesar de parecer lo contrario, se han sentido muy acompañados porque me han tenido prácticamente todos los días comentándome cómo van y yo voy regulando todo lo que necesitan día a día dependiendo de cómo se encuentran. Donde han aprendido más, donde el grado de incertidumbre que pensaban que iban a tener por culpa de no estar presencial se ha reducido drásticamente simplemente porque han visto que yo puedo estar ahí todos los días. Pero vamos allá un poco más a aspectos de beneficios que tiene el online versus el presencial. Y aquí está un aspecto muy importante, que no vas a depender de tener cerca o lejos al profesional que quieres contratar. Muchas veces no podemos contratar a un profesional porque muchas veces me han preguntado, tú eres de tal sitio, es que me gusta cómo trabajar pero no te puedo contratar porque estás lejos. Con el mundo online sí puedes tratar con el personal o el profesional, mejor dicho, crees que es mejor o crees que es más profesional o que tiene más conocimiento o crees que te puede ayudar o garantizar más resultados. Y estas es prácticamente las grandes diferencias que hay entre el presencial y el online. Es verdad que no tenemos esa parte de poder estar in situ hablando contigo, entre comillas, porque muchas veces se pueden hacer sesiones de manera online. No te puedo tocar, pero sí puedo corregirte al instante, pero teniendo en cuenta que lo que te va a garantizar resultados no es una sesión, otra y otra, sino todo lo que hacemos diariamente, el online tiene ese punto de ventaja con respecto al presencial y donde, como he dicho antes, me ha garantizado mejores resultados con pacientes que he trabajado de manera online que presencial. Y ahora dicho esto,
ya está en tu mano decidir si consideras que el online o el presencial te viene uno o mejor que otro, teniendo en cuenta que uno es más caro, otro más barato y uno te puede garantizar más resultados o menos resultados. Pero siempre da igual, presencial o online, va a depender de ti. Y si quieres saber más de cómo te puedo ayudar de manera online, te dejo un enlace en la descripción para poder informarte mucho mejor.